zona de Ranrajirca y la ciudad de Yungay, donde un desprendimiento enorme del glaciar Huascarán produjo la muerte de más de 20.000 personas. Huascarán traicionero, has luchado tú, mi pueblo, a un pueblo chiquitito, a un pueblo y bonito. El 31 de mayo falleció mi madre y padre, he quedado huerfanita, huerfanita sin hermanitos. Con la valor faisanita, con la valor huerfanita, así será, nos iremos para buscar nuestra vida. Estoy regresando después de 41 años a Huaraz. Cuando sucede el terremoto, yo me encontraba en un salón de billar, haciendo tiempo para la inauguración del Mundial México 70, era domingo. Bueno, como fue domingo, yo estaba en mi casa, en Barranco, perdón. Mi hermano Manuel ya estaba en San Juan de Miraflores, yo estaba en La Victoria, porque él había ido a la casa, a ver la casa de uno de mis tíos que compró en una urbanización. Ahí le agarró el terremoto a él. Yo estaba aquí en Lima, en San Juan de Miraflores. Me alistaba para ir a una fiesta. Y justamente estábamos jugando billar con un grupo de amigos, más o menos sería a las 3 de la tarde, ¿no? Y empezó el terremoto. Me asusté un poco porque Barranco se sintió muy fuerte por las casas antiguas. La gente no podía pararse en la pista. La pista se veía ondeándose. Y la gente se caía, ¿no? Y todo el mundo empezó a gritar. Y es un momento donde todo el mundo se acordaba de Dios, ¿no? Todo el mundo decía, Dios mío, Dios mío. Y duró casi, por medio, casi un minuto. Casi un minuto duró el movimiento. Fuertísimo. Y ya se sabía que casas en Barranco, en los barrios altos, casas de quinchas se habían caído, ¿no? Pero no se reportaba daños o pérdidas humanas. Y bueno, ¿no? Como no fue el epicentro acá en Lima, no le tomé mayor importancia, a pesar de que en la radio se escuchaba mucha alarma, ¿no? De la gente, que especialmente de la zona del norte, porque hasta ciertas horas no se sabía dónde era el epicentro. Y yo me fui a la fiesta después del terremoto. Y eso de las 8:30, 9 de la noche, por radio, sintonizamos y escuchamos que había un comentarista en Huaraz que le llamábamos Burro Soto, que estaba en Radio Huaraz. Y él dijo llorando, no, Huaraz ha desaparecido, el Callejón de Huaylas ha desaparecido, llorando, decía, sería un 9 promedio a las 9:30, 10 de la noche de ese domingo. Ya nos desplomamos porque nuestros padres estaban y mis hermanos estaban en Huaraz, ¿no? Y las noticias que venían decían Huaraz está completamente sepultado, que parece que todos han muerto. El Jirón Ica y decían pues las diferentes calles están sepultadas y justamente en el Jirón Ica era la casa de nosotros. Se acabó la fiesta, se acabó todo y ahí mismo pues ir nuevamente a la casa y conectarse con los tíos para ver qué se hacía para ir a Huaraz, pues. A preocuparnos, a querer indagar qué es lo que había pasado, pero no había manera de comunicarse. En la noche nos reunimos porque aquí estaba ya tu tía Juana. Estábamos los tres, estaba estudiando también. Ya entonces tu tía Juan y ya se puso a llorar pues, porque decían todo está destruido. Entonces ya al día siguiente ya habíamos decidido que Manuel viaje pues a Huaraz. Esa fecha Fermín estaba delicado de los riñones y no podía caminar mucho. Y así quedamos. Y tío Marcial, todos los tíos nos ayudaron, se portaron muy bien. Hicieron una bolsa para yo viajar. Yo viajé el día martes con 5 amigos
tomamos un taxi hasta Casma y de ahí caminar. Pues. Fermín debía quedarse en Lima. El día lunes pedí permiso. Fui al centro de estudios y prácticamente en mi cabeza estaba pues el pensamiento de cómo estaban mis padres. Entonces no podía ni estudiar ni podía trabajar, pues. Pero más era la desesperación de querer saber cómo estaban mis padres. O sea, saber por lo menos desenterrarlos o enterrarlos. O sea, la incertidumbre de no saber cómo estaban. Me contó de que iba a emprender un viaje para saber de sus papás. Yo me levanté el día martes porque decidí viajar. Tempranito me alisté mi maletín, mi casaca y me fui al parque universitario para poder abordar cualquier carro que vaya pues a Casma. Y lo que me preocupó a mí fue de que las carreteras estaban interrumpidas, pues. Y aún en un camión nos fuimos. Nos llevaron en un camión hasta Casma. A tu mamá le dije, bueno, pues tu mamá, inclusive tu mamá me dio su anillo de promoción de secundaria, que tú debes conocerlo, para que yo lo tenga. Con ese anillo de ella yo viajé. Y toda esa ruta habían derrumbes, deslizamientos y mucha gente murió en el camino tratando de llegar a alcanzar a su familia. Sí, yo tuve la experiencia traumática de ver morir a 6 muchachos de la Católica. En esa fecha los muchachos bien intencionados, ¿no? Dijeron vamos a ayudar, ¿no? Agarraron su mochila y como eran gente pudiente, posiblemente llevaban pues, alimentos, dinero, ¿no? Yo lo veo que fueron casi en plan de aventura. En la subida de Yaután, un cerro se había venido, un cerro de tierra. Y era un cerro que permanentemente se estaba deslizando hacia el río. Y los muchachos no tuvieron precaución. Subieron nomás los 6 y nada se podía hacer los que mirábamos. Porque el cerro se iba bajando y lo fue sepultando. Nadie podía hacer nada. Todos mirábamos espantados cómo los muchachos desaparecían 100, 200 metros abajo, ¿no? Porque la tierra se los fue tragando. Más o menos a las 3 de la tarde nos dejó el camión ahí. Entonces nos bajamos y empezamos la caminata. Después de habernos aprovisionado de algunos víveres, galletas, gaseosas, coca, lo recomendable para masticar, y empezamos a caminar. Caminar hasta que se anocheció, más o menos a las 8 de la noche era noche luna. A las 8 de la noche decidimos descansar un rato, ¿no? A la orilla del camino, sentados. En eso empezó una réplica y todos empezaron a gritar, pues, a correr, a querer correr, y entonces algunos un poco más serenos había que calmarlos a los que estaban nerviosos. Y al día siguiente, el día miércoles, caminábamos pues, ya a la subida ya a los 2.500, 3.000 metros de altura.
pleno sol, bastante sol, mes de junio. Es la época más calurosa en el día en la sierra y la época también más fría en las noches, porque no llueve, todo está descampado. El segundo día caminamos todo el día, pues, todo el día. Y donde encontrábamos alguna casa pedíamos agua, ¿no? Y el campesino te brindaba lo que tenía. Daban agua, posiblemente pan, algo para seguir, pero nuestro objetivo era llegar a Huaraz y seguíamos caminando. Eso fue prácticamente las 2 noches y los 2 días. El objetivo era llegar lo más rápido posible hacia Huaraz. Eran grupo y grupo de gente que subía. Y había otro grupo de gente ya de Huaraz que se iba también a la costa a pie. Y nos indicaban que aquí íbamos a Huaraz y todo se había terminado, no había nada. Las noches eran más bien terribles, por lo frío y por la misma circunstancia que nosotros íbamos pues a saber qué había pasado con nuestros papás con el terremoto en Huaraz. En otras épocas sí, las noches serranas son muy límpidas, estrelladas, que dan ganas de mirar, pero esas noches no. Al amanecer del día viernes, el que llegué a Huaraz, ya para ya llegar a la cima del Cerro Cayán, ya del Cerro Cayán ya se desciende ya hacia Huaraz. Yo me doy cuenta que los que caminaban conmigo ya no estaban. Y en ese paraje tan desierto completamente de gente, me di cuenta, miré por los lados y estaba solito. Ahí sentí un poquito de miedo. Con nosotros viajó una jovencita, una flaquita. No lo quisimos llevar porque dijimos, esto nos va a dar problemas, ¿no? Porque una flaquita que dijimos no va a poder caminar, pues. Y al final ella caminó mejor que nosotros y en la puna nos atendió. Ella la que hacía hervir agua, buscaba mate para atendernos. Y resultó una excelente amiga. Y yo cuando caminaba me encontraba con gente que venía de Huaraz y preguntaba, me encontraba con muchos conocidos, pero la mayoría de compañeros de secundaria ya estaban aquí en Lima, radicados, estudiando. Pero me encontraba con algunos y me decían, pues, yo le preguntaba si lo habían visto, me decían, no hemos visto nada. No hemos visto nada. Entonces yo iba ya casi tranquilo, ya pues resignado la palabra, de encontrar los muertos a mis padres, porque el jirón Ica estaba completamente destruido. Cuando nosotros llegamos a Huaraz a las 4:30, nos juntamos en la plaza de armas de Huaraz, que estaba todavía intacta. Todas las casas y alrededor se habían caído. El único edificio que estaba de pie era el colegio Belén, que era un colegio de monjas, en plena plaza de armas. Ahí los 5 dijimos, mañana nos encontramos aquí en la tarde para ver qué ha pasado con nuestros familiares, ¿no? Tuve la suerte de encontrar a mis padres y hermanos vivos. Han pasado 41 años del terremoto y no creo que volvería a hacer esa caminata. Pero por ellos sí, por ellos volvería a caminar con las mismas esperanzas.
Nos fuimos al molino. ¿Qué pasó en el Entonces, molino? cuando comenzó a moverse, nosotros carreras nos hemos salido allí, había una pampa grande, allí con un oconal, allí el molino. Allí hemos salido corriendo, allí nos ha abrazado pues, a los dos chicos, a mi hijito y a mí, y atrás, y allí nos hemos quedado allí con el movimiento. Creímos que el río se iba a venir encima porque bien volteamos, el río estaba así encima. Yo cerré el ojo, no creyendo que el río nos llevaba. No sé cómo el río es hasta ahora, pues no me acuerdo, no entiendo, así estaba así encima, así el río, allí por ahí corría.